Preuniversitario Colina. Clases en línea todos los días. Prepara tu PSU en la comodidad de tu hogar, ayudando a cumplir tus sueños. Bienvenidos. Vamos a hablar un tema muy importante que es la diabetes y vamos a comenzar con el significado de la palabra, ¿no es cierto? Diabetes, que significa orinar mucho, y mellitus, que significa miel. Y esto es por la eliminación de una gran cantidad de glucosa por la orina. Si nosotros pensamos, esta es una enfermedad de tipo metabólica. ¿Por qué? Porque tiene que ver con una alteración tanto de la secreción o de la acción de la insulina. Entonces esto va a afectar el metabolismo del resto, ¿no es cierto?, de los carbohidratos, de los lípidos y de las proteínas. Hay muchas causas que una persona puede adquirir esta diabetes. Sabemos que hay dos tipos, pero dentro de las causas sabemos que están las de herencia, que es un fenómeno biológico, ¿cierto?, donde los padres le pueden transmitir, ¿no es cierto?, a sus descendientes estas cualidades. También otra causa puede ser la obesidad, y eso va a depender de factores tanto genéticos como también, ¿no es cierto?, de hábitos alimenticios, una alimentación excesiva, también el sedentarismo, y ese es uno de los factores más importantes por lo que las personas obtienen la diabetes, y también por las infecciones y los virus, como puede ser la rubiola congénita o también la citomegalovirus, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el herpes. También hay otros tipos de trastornos que son hormonales. Por ejemplo, cuando las personas están ya en una edad avanzada, sobre los 40 años, también ya están propensas por un desgaste natural del organismo, porque los tejidos se van, ¿no es cierto?, dañando con el tiempo, y sobre también los 70 años. También es común tener una intolerancia, por ejemplo, a los hidratos de carbono. Otro aspecto también es el embarazo. Cuando una persona está embarazada puede tener diabetes gestacional, y ese es similar a la diabetes tipo 2. Por lo tanto, la madre va a desarrollar una resistencia a la insulina. Por eso se hace cada cierto periodo, ¿no es cierto?, la curva de la glucosa, para poder ir viendo cómo va esta resistencia a la insulina. Porque puede, ¿no es cierto?, conllevar desencadenar, por ejemplo, el parto prematuro. Comencemos por la hiperglicemia. ¿Qué efecto tiene el exceso de glucosa en la sangre sobre la eliminación de ella en la orina? Como nosotros sabemos, la glucosa comienza a aparecer en la orina y esto es un signo de la glucosuria. Entonces vamos a tener, ¿no es cierto?, presencia de glucosa en la orina. ¿Y qué efecto tiene la mayor concentración de glucosa en la orina sobre el volumen de ella? La glucosa ejerce un fuerte efecto osmótico, por lo tanto empieza a aumentar el volumen de orina. Uno va muchas veces al baño y eso se llama poliuria. Y si el sujeto orina mucho, más que lo normal, ¿qué mecanismo compensatorio se activa para poder evitar esta deshidratación? Al ir constantemente al baño a orinar, la persona se empieza a deshidratar, por lo tanto el mecanismo que tiene de defensa es la sed. Por lo tanto la persona empieza a tomar mucho más agua de lo normal. Entonces ahí nosotros tenemos la polidipsia, que tiene que ver con el consumo excesivo de agua, que ya es fuera de lo normal. Hablemos sobre el páncreas. El páncreas es una glándula mixta, por lo tanto puede producir enzimas digestivas y además hormonas. Nosotros sabemos que ahí tenemos unos islotes de Langerhans y que tiene un grupo de células y que están separadas del tejido glandular circundante, por lo tanto son súper importantes porque estos islotes son glándulas endocrinas, por lo tanto van a producir insulina, el glucagón y también la somatostatina, que son estas tres cosas importantes. La insulina obviamente va a facilitar el transporte activo de la glucosa al interior de las células a través de la membrana, a nosotros la membrana celular, y en presencia de la insulina es como una entrada de glucosa a la célula y es 25 veces más rápida que en su ausencia. Por eso es tan importante el páncreas. Entonces aquí nosotros podemos ver el páncreas, ¿no es cierto?, todas las partes, podemos observar las células alfa, donde está, que secreta el glucagón,
las células D, la somatostatina y las células beta que tienen que ver con la insulina. Aquí tenemos un dibujo representativo del páncreas. Luego tenemos acá un esquema donde tenemos la insulina, ¿no es cierto? Las células beta del páncreas van a estimular y liberar la insulina en la sangre. El hígado va a captar la glucosa y la va a almacenar como glucógeno. Por lo tanto, las células del cuerpo captan más glucosa. Cuando la glicemia empieza a declinar hasta la concentración estable, disminuye el estímulo para liberar la insulina. Y ahí se produce el proceso de la homeostasis. Ahí nosotros tenemos una glicemia entre 90 y 100, que es lo normal. Y luego tenemos un estímulo, que esto va a hacer que vaya incrementando la insulina. Por ejemplo, cuando nosotros nos alimentamos, ingerimos un alimento, hidratos de carbono, y ese va a ser el estímulo para el páncreas. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Si un estímulo, yo empiezo a descender la glicemia, por ejemplo, me salto el almuerzo, me salto una comida, las células alfa del páncreas van a empezar a estimular y van a liberar el glucagón a la sangre. Y el hígado va a degradar el glucógeno y va a liberar glucosa a la sangre. ¿Para qué? Para poder empezar, ¿no es cierto?, a nivelar la glicemia, y así voy a aumentar la concentración normal de este estímulo por la liberación del glucagón que iba disminuyendo. Cuando se ingiere azúcar o almidón, las enzimas de los jugos digestivos, ¿no es cierto?, van hidrolizando esta glucosa. Y este monosacárido se va a transportar a través de, como decíamos, de la pared intestinal y va a pasar a la sangre. Cuando la glucosa en la sangre comienza a elevarse, los islotes en el páncreas son estimulados y van liberando la insulina. Parte de esta glucosa que es absorbida, ¿no es cierto?, permanece en la circulación, pero la mayor parte es llevada hacia el hígado, donde el transporte es rápidamente a través de la membrana celular bajo la influencia de la insulina, y así se va almacenando el glucógeno. Como yo les decía al principio, tenemos dos tipos de diabetes. La diabetes tipo 1, que puede deberse a una actividad insuficiente de las células de los islotes o a la presencia de anticuerpos antiinsulínicos, ¿no es cierto?, en la circulación. Y esta diferencia de insulina hace que la glucosa empiece a aumentar en la sangre, y nosotros le llamamos hiperglicemia. En lugar de ser transportada a las células, y la glucosa no utilizada sale por la orina, la glucosuria. Entonces, esa es la diabetes tipo 1. La cantidad excesiva de la glucosa es filtrada, ¿no es cierto?, por los glomérulos del riñón, van disminuyendo la absorción del agua y van a producir, como decíamos al principio, un exceso de orina, que es la poliuria. Y para poder compensar la falta de combustible, de glucosa y de energía, se van activando otras células. Movilización de la grasa corporal, por lo tanto la persona empieza a disminuir en peso, va perdiendo su masa corporal, va liberando los ácidos grasos y también utiliza las proteínas, ¿no es cierto?, como una fuente de energía. La diabetes prolongada puede causar o puede desencadenar otro tipo de enfermedades, por ejemplo en el corazón, en los riñones, y también va produciendo arteriosclerosis. O sea, tiene daños colaterales, y eso se va produciendo en el tiempo si la persona no se cuida de su diabetes. Recordemos que esta enfermedad es muy silenciosa, por lo tanto la persona se empieza a sentir bien cuando empieza a hacer todo correctamente, se inyecta su insulina, y por lo general las personas empiezan a desistir del tratamiento. Y eso empieza a causar daños que no se pueden, ¿no es cierto?, que son silenciosos, como el daño a los riñones y la arteriosclerosis o alguna enfermedad asociada al corazón. El tratamiento de la diabetes 1 comprende las inyecciones diarias, como yo les decía recién. Obviamente hay estudios que se realizan para poder ir viendo las dosis que se requieren y cuántas se requieren en la mañana y en la tarde, porque recordemos que la primera inyección va a ser en la mañana, porque uno va a tomar el desayuno y vamos a tener un pic, y luego va a empezar a descender en la tarde. Por lo tanto, en la noche requiere otra dosis de insulina, mucho menos
que en la mañana. ¿Por qué? Porque recordemos que hay insulinas que son de rápido efecto y hay otras que son más lentas. Entonces, por lo general, uno aplica una que dura 12 horas y después una que es mucho más lenta para la noche. También esto va acompañado no solamente con colocarse la insulina a través de una inyección, sino que también uno tiene que cambiar los hábitos alimenticios y restringir la ingesta de carbohidratos. También aumentar el consumo de líquido, de agua en el organismo. Y esto va a ayudar mucho si la persona no se ha controlado a través de su pinchazo para ver su glucosa, si la tiene alta. Entonces, o también si la persona la tiene baja, porque también hay personas que no manifiestan ningún síntoma cuando tienen baja la glucosa. Y ahí la persona debería comer, por ejemplo, un dulce para poder restablecer la insulina, ¿no es cierto?, para mantener todo correcto. Las personas pueden tener una vida normal. Si siguen un tratamiento, las personas pueden tener una vida absolutamente normal, solamente que cuando tienen que salir tienen que refrigerar. Si tienen la diabetes tipo 1, tienen que refrigerar la insulina y llevarla, ¿no es cierto?, en un contenedor donde la puedan mantener fría y poder colocarla en el horario que le corresponde. También tenemos la diabetes tipo 2, que va a afectar los receptores de insulina y obviamente la administración de insulina no es una solución. Entonces aquí nosotros ¿qué usamos? Usamos pastillas. También eso va a depender de la persona, ¿no es cierto?, la cantidad de miligramos que va a tomar de medicamento, porque puede ser una vez al día o pueden ser 2 veces en el día, en la mañana y en la tarde. Y los miligramos lo va a indicar el doctor. Todas las personas que son afectadas con la diabetes tienen que tener un régimen alimenticio. Y eso está programado, ¿por qué? Porque cuando uno tiene diabetes, tiene que tener, ¿no es cierto?, un control con la nutricionista, con la diabetóloga. La elevación de la glicemia se debe a la acción del glucagón, otra hormona peptídica liberada por el páncreas endocrino. Y este glucagón, por aumentar los niveles sanguíneos de la glucosa, es una hormona hiperglicemiante. Entonces ya sabemos que tiene que estar muy controlada la diabetes tipo 1 y tipo 2. Acá también tenemos un esquema que tiene que ver con la regulación de la insulina. Entonces aquí tenemos la insulina, tenemos la glucosa, el glucagón, ¿no es cierto? Y la insulina disminuye los niveles sanguíneos de glucosa. Por ello es una hormona hiperglicemiante. Y por último, tenemos acá una tabla resumen, donde tenemos las hormonas que hemos, ¿no es cierto?, nombrado, que son muy importantes porque son liberadas por el páncreas, el glucagón, la insulina y la somatostatina. La fuente de donde proviene, que ya sabemos que las 3 vienen de los islotes, las células blanco, ¿no es cierto?, y la acción principal. Entonces, volvamos a ver que el glucagón va a favorecer la salida de la glucosa de las reservas a la sangre. Y la insulina también favorece la salida de glucosa a la sangre, ¿no es cierto?, por las células. Y la somatostatina puede tener efectos sistémicos generales y su función principal es la regulación de la secreción de otras hormonas pancreáticas. Entonces hemos visto cuál, ¿no es cierto?, es la importancia que tiene el páncreas, cuáles son las hormonas que secreta y los 2 tipos de diabetes que puede adquirir una persona, tanto por las distintas causas que vimos, ¿no es cierto?, que puede ser genética, alimenticia, en el embarazo, etc. Por lo tanto, uno tiene que estar frecuentemente revisándose y chequeando. Yo los invito a que vean el taller, porque ahí hay preguntas tipo PSU que tienen referencia con la diabetes. Son 20 ejercicios los que vienen con clave, y también los invito a ver los links, que son videos que están asociados a la diabetes tipo 1 y tipo 2. Muchas gracias por su atención. Hasta luego. Preuniversitario Colina. Clases en línea todos los días. Prepara tu PSU en la comodidad de tu hogar, ayudando a cumplir tus sueños.